Dios te guarda, hermano mío. Dios nos dio boca, nos dio cabeza, nos dio entendimiento, discernimiento para que nosotros entiendamos y para que nosotros sepamos cómo hacer las cosas en este maravilloso y hermoso planeta donde Él nos plantó. Dios es amor, hermano, y como Dios es amor, nosotros debemos de transmitir amor. Nosotros no podemos transmitir ni terror, ni transmitir abuso emocionales, ni transmitir a ningún otro ser humano que las cosas como las está haciendo mal, y que eso lo va a llevar a una desgracia en todos los ámbitos. Sí, hermano, ¿por qué te digo esto? Porque escuché una prédica donde una pastora se expresa diciendo, tomando la palabra y diciendo, tomando la palabra en Corintios, segunda de Corintios 9, capítulo 7, diciendo, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya ese versículo ya lo transversan de tal manera y de tal magnitud que ya esa persona, esa pastora se puso a decir, hermano, que todo aquel que no diezme, que todo aquel que no ofrende, se le va a ir el dinero en hospitales, se le va a ir el dinero en sus hijos que caigan con problemas, con enfermedades, se le va a ir el dinero en roturas de sus bienes, en su hogar, se le va a ir el dinero, etcétera, en todo, y todo lo que mencionó, todo es malo. Hermano, yo te voy a preguntar y te voy a decir, ¿Dios es amor o la persona que predica de esa manera se cree que Dios no es amor? Porque me parece a mí, hermano, que nuestro Padre Celestial es amor. Nuestro Padre Celestial tanto nos ama que Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, imagínate tú, yo dar a mi hijo por salvar a otra persona. Hermano, ¿cuánto tengo que yo amar a esa otra persona para yo dar a mi hijo y ponerlo así en el lugar que Dios, Jehová de los ejércitos, puso a Jesucristo de Nazaret? Hermano, Dios es amor. No busquemos manipulaciones, no busquemos destino, no busquemos ningún discernimiento humano en la palabra para nosotros predicar algo que a nosotros nos convenga, sino prediquemos lo que dice el texto, lo que dice la palabra, porque Dios es amor, Dios es justo para con nosotros sus hijos. Dios no tiene necesidad que tú le des nada, porque Dios es el dueño de todo en este universo. No hay nada aquí que sea separado de Dios. Dios lo hizo todo, todo le pertenece. Él no necesita tu dinero, Él no necesita nada. En ese texto lo que está diciendo que cuando tú des con amor, des con generosidad, tú tienes que dar con el corazón alegre, y eso a tu Padre le va a gustar, le va a encantar, que tú des con el corazón alegre. Todo aquel que se atreva, inicie un pastoral para llegar a tener una congregación, diciendo o haciendo él, sabiendo él que el Dios Altísimo lo ha llamado, no tiene por qué buscar manipulaciones humanas, hermano. No tienes, porque si a mí Dios me hace un llamado, que yo lo escuche, mi hijo Joel, yo quiero que tú prediques, yo quiero que tú hables de mi palabra, pero nosotros todos tenemos llamado a hablar de su palabra, pero no todos tenemos un llamado de audición del Padre que nos dio la vida. Entonces, dejemos de ser tan manipuladores, dejemos de usar a las demás personas, a las ovejas, a los pobres, a los humildes, que conozco personas que se están muriendo de hambre, de necesidad, y tú lo ves con aquella mentalidad y con aquella cosa que tienen que dar hasta lo último, porque tienen que quedar bien. No, tú estás queriendo quedar bien con el hombre, tú no estás quedando bien con el Dios tuyo, con el Dios Altísimo, porque tú no lo estás dando de amor, tú lo estás dando por una manipulación humana. Hermano, Despierta, que Dios nos hizo cabeza, Dios no nos hizo cola. Y todos nosotros sabemos mejor que nadie que a Dios no le hace falta dinero. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.